Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con que hubieras sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios a causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías a vosotros diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombres. Estamos en Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 9. Hoy nos toca la última parte de este estudio. Acompáñeme hasta la hora en punto. Hacemos los originales bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera. Estando en tu presencia y vivir, hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame
¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Estamos en este pasaje de Mateo capítulo 15 y hemos hablado acerca de tradiciones buenas, tradiciones malas. La tradición se convierte en una tradición mala cuando invalida o quebranta o pasa por alto el mandamiento para sostenerse como si fuera superior a este. Es decir, cuando nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, cuando nuestros ritos, cuando nuestras ceremonias, cuando nuestras interpretaciones privadas hacen que la palabra pierda el valor y se transforme en una religión cargada de obligaciones y especialmente impuestas a otros. Hemos aprendido durante el recorrido de este pasaje a poder distinguir entre una religión celestial y una religión terrenal, entre la espiritual, la del interior, la del corazón, y la exterior, la material, la de los ritos y de las ceremonias. Los rabinos disputaban frente al mismo Moisés, aunque pensaban que contenían a Moisés en su ley o en su famoso concepto de tradición de los ancianos. También hemos estado compartiendo el término quebrantar, que se traducía desde el griego como pasar de largo, ignorar deliberadamente, no prestar importancia o no darle la atención que ésta amerita. Vinieron los fariseos, vinieron los escribas, confrontaron con el Señor por una tradición ceremonial de higiene, aunque también tenía que ver con una naturaleza de ceremonial espiritual, pero que era simplemente una cuestión de cuidado y que en su momento Moisés lo había puesto para preservarlos en la salud. Recuerden que ellos estuvieron 40 años en el desierto y la higiene era importantísima para no contraer o transmitir enfermedades. Y todos y cada una de aquellas cosas que tenían que tener cuidado según Levítico, y hemos visto Levítico capítulo 18 en el versículo 11, según esta ley mosaica, debían cuidarse de algunas cosas como animales muertos, como personas con lepra, como personas con flujo de sangre o mujeres menstruosas. Eran cuestiones de salubridad. Ellos lo habían interpretado de otra manera y habían espiritualizado algo que no se debe espiritualizar. Su creencia popular era que si no hacían estos ritos de purificación, de ceremonias de higiene, y no eran cuidadosos en estos, podían tomar para sí demonios o comían demonios. Esta era la creencia popular, que los demonios entraban por medio de la comida, ya que ellos limitaban el alma o llegaban a lucir el alma como el propio estómago o el lugar del estómago. Bien, hasta aquí hemos hecho más o menos un pantallazo, y mientras estábamos haciendo este estudio, ayer nos preguntaron si hoy grupos mesiánicos y algunos sin liderazgo y sin una necesaria sana conducción, estaba bien que obligaran a judaizar o que obligaran a tener algunas ceremonias judías. Y nos daban por el caso el ejemplo de que un papá había llevado a su hijo el examen judío, lo realiza a los 13 años, aun siendo que este niño no era judío. Y hoy vamos a hablar en el próximo bloque un poquito acerca de esta práctica
judaizantes, que no son nuevas. El apóstol Pablo peleó con ellos en el libro de los Gálatas en el capítulo 3. También Pedro y otros apóstoles lucharon contra estas prácticas que desde los gentiles que simpatizaban con acceder a un conocimiento más profundo de las Escrituras, y desde el otro lado, judíos que tenían toda la intención de llevarlo a la ley a los creyentes gentiles, habían puesto un peligro permanente en la iglesia. Hoy el peligro se está volviendo a dar. Hoy hay grupos judíos, entre comillas, o mesiánicos, entre comillas, porque un judío o un judío mesiánico, bien entendido en la palabra y que ha conocido el Evangelio, nunca obligaría a judaizar a un gentil. Bueno, hoy hay algunos grupos que están volviendo peligrosamente a esta práctica que desde la primera iglesia se viene sufriendo. De esto hablamos en el próximo bloque, si le parece, para contestar una pregunta de una persona muy preocupada porque su familia se involucró con este movimiento mesiánico. Al principio comenzó bien, pero luego se desviaron del liderazgo y hoy, en la independencia de este liderazgo y bajo un mal liderazgo, está obligando o está insinuando que son necesarias algunas prácticas judaizantes. Pausa, ya volvemos con Originales Bíblicos y usted. Quiero hablar al mundo entero de tu amor. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Hay un primer y grande mandamiento. Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en esta noche, iglesia, vamos a declararle nuestro amor. No con la voz que emite nuestra garganta, que pronuncian nuestros labios, sino con la melodía de un corazón cautivado por Jesús. Iglesia, confiesa tu amor a tu Rey. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, yo te amo. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente,
Él le respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado en mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías a vosotros diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosa de hombre. Estamos en Mateo, capítulo 15, y antes de entrar en el tema, que digamos es prácticamente el final del estudio de este pasaje, nos queremos detener, y espero no extenderme mucho, detener sobre una pregunta, sin antes decir que el Señor confrontó la tradición con la palabra, y a estos fariseos y escribas que vinieron a disputar con él, le señaló el primer mandamiento con promesa, que es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, tengas larga vida sobre la tierra. Los fariseos, simplemente con dar una ofrenda, o empezaron a mezclar las cosas, diciendo que la manera de honrar a su padre y a su madre era una ofrenda o un sacrificio que se ofrecía a Dios. Y las dos cosas eran necesarias: sacrificar a Dios y dar una ofrenda a Dios, pero también atender a su padre y a su madre. Y empezaron a confundir de tal manera que ellos pensaban que si honraban a Dios y daban un sacrificio a Dios, era una manera de honrarlo directamente al Padre, y se desligaban de la responsabilidad de sostener a sus ancianos, sea papá o a mamá. Y de esta manera invalidaron uno de los mandamientos, de honrar al padre y a la madre. En otras palabras, dijeron: bueno, yo ya sirvo a Dios, y está bueno con todo lo que hago para Dios, y esta es mi manera de honrarlos a ustedes. Esta es mi manera de respetarlos. Bueno, las dos cosas eran necesarias hacer: dar un culto, rendir y ofrecer sacrificio a Dios, pero también honrar al padre y a la madre. Las dos cosas eran necesarias, pero ellos la habían confundido en una sola. Se habían lavado las manos, honrando solamente a Dios, y diciendo que este sacrificio era una manera de bendecir o de honrar a sus padres. Y sin duda es una honra para el padre y a la madre que el hijo sea un temeroso de Dios y que sirva a Dios, pero es necesario también que le sirvamos a ellos. ¿Cuánta gente hoy sirve en el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos involucrados dentro de este servicio a la iglesia y a los hermanos de la iglesia, pero descuidamos a nuestros padres? No debe ser así. Una cosa no invalida a la otra. Y no por tener actos piadosos y buenos para con los hermanos o para con Dios, significa que quitamos nuestra responsabilidad que debemos mantener con nuestros padres. El mandamiento sigue presente: honra a tu padre y a tu madre, y esto indica compañía, esto indica visitación, esto indica ayuda económica, esto indica llevarlo al médico, atenderlo, bendecirlo, acompañarlo en la vejez, cosa que a veces no hacemos. Y nos justificamos diciendo: bueno, pero estoy en la iglesia, bueno, pero yo sirvo a Dios, bueno, pero yo los honro, les doy un buen nombre, siendo un buen hijo y una buena hija en la iglesia. Todo eso está muy bien, pero es importante que volvamos la honra a quien merece honra también, y es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Bien, ahora me voy a detener sobre la pregunta en particular. La pregunta es: ¿está bien que hoy en día alguien que no es judío
lleve a su hijo a realizar el bar mishvah. Bueno, y voy a empezar contestando lo último para luego ir a una práctica que se está dando en este tiempo, que es una práctica peligrosa y que el apóstol Pablo ya mencionó también en Gálatas. La ceremonia moderna para celebrar el bar mishvah no existe en los tiempos bíblicos. Esto es importante que usted lo sepa. La Mishnah, que aparece en el Talmud, en el Éxodo y en Número se señala como la ceremonia para la mayoría de edad. En Éxodo y en Número se lograba esta mayoría de edad a los 20 años y era cuando estaba habilitado para formar parte del ejército. El término bar mishvah apareció por una vez en el Talmud para definir a alguien que está sujeto a los mandamientos. En el Mishnah, los 13 años se describen como la edad en la que una persona era obligada a observar los 613 mandamientos de la Torá. Y este es el examen que se rinde en el Bar Mishvah, es decir, el conocimiento y el tomar los 613 mandamientos que aparecen en la Torá. Ahora, desde los 5 años se comienza el estudio de la Torá en los niños judíos. A los 10, el estudio de la Mishnah. Y a los 12, el cumplimiento de los preceptos. Según el Talmud, los votos de un varón de 13 años son legales, lo cual es el resultado de ser un hombre que se lo requiere, o como se lo requiere, en Números capítulo 6 y versículo 2. El término Mar Mishvah, así como se usa en el día de hoy, proviene del término rabínico del siglo XIV para Gadol, que significa adulto, o Bar Onshim, o hijo del castigo. Esto significa que es posible castigarlo si ha hecho algo incorrecto. La ceremonia del Bar Mishvah se originó, según la mayoría de las fuentes, recién en la Edad Media. Sin embargo, hay suficiente evidencia anterior respecto al regimiento de los mandamientos de la Torá al cumplir los 13 años. Bien, si una persona no es judía, no está obligada a tener una práctica judía. Si una persona es judía mesiánica, mucho menos está obligada a esta práctica, porque se entiende que toda práctica o ceremonia judía es simplemente un tipo o una figura de lo que iba a venir como cumplimiento en Cristo. Abrazar la Bar Mishvah significa hacerse esclavo de la ley y tener como obligación cumplir 613 mandamientos de la Torá. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no por las obras de la ley vamos a ser salvos, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en el próximo bloque, luego de noticias, me voy a detener sobre el particular, porque volver a la ley significa caer de la gracia. Volver a abrazar la ley significa que la cruz de Cristo es insuficiente. Volver a abrazar la ley significa que el sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre derramada en la cruz, no basta para la salvación. Ya hubo muchos intentos a lo largo de la historia, y lo sigue habiendo desde el primer tiempo, el introducir a aquellos que no son judíos dentro de prácticas judaizantes. Es un tiempo peligroso el que vivimos en el tiempo de hoy, pero no es otra cosa que el resurgimiento o la aparición de las viejas herejías que amenazaron durante mucho tiempo al cristianismo. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
su vida dio en la cruz. Mi herida él sanó. Jesús, Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso. Él les respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Esta confrontación que tuvo el Señor con los fariseos y con los escribas en Genezaret, cuando ellos fueron a reclamar la falta de la ceremonia de purificación de los discípulos para comer el pan, para participar de los alimentos, vuelve a repetirse tiempo más adelante, porque es una tendencia común del religioso a volver a las prácticas o a los rituales que lo hacen estar seguro y que también no necesariamente comprometen el corazón. El Señor dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. La fe, el cristianismo puesto por el Señor Jesucristo en nosotros, nos lleva a una relación espiritual con Él, de el corazón que se encuentra con el mismo corazón de Dios. El Espíritu Santo que ministra en nuestro espíritu, y no tiene que ver con una práctica o con una religiosidad externa. Esto no es la religión piadosa que el Señor busca cuando entramos dentro de rituales o ceremonias que a nada llevan. El Señor fue muy duro con los fariseos y con los escribas, porque le refirió la profecía de Isaías, diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, o en vano hacen una práctica religiosa, enseñando como doctrina cosas de hombres. Y estamos respondiendo a esta pregunta que nos hicieron aquí al programa. ¿Debemos entrar dentro de prácticas judías en el día de hoy? Una señora muy preocupada porque un familiar suyo de 13 años fue dentro de un grupo, entre comillas, mesiánico, obligado o llevado a la práctica del bar mitzvah, algo que es eminentemente judío. Si este niño no es judío, ya estamos en un serio problema. Si este niño es cristiano, estamos en un mayor problema todavía, porque esta ceremonia lo va a obligar o lo lleva a la obligación de cumplir 613 mandamientos de la Torá. Y la Biblia dice que ninguno va a ser salvo por medio de las obras. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, por medio de la gracia, que somos salvos. Y podemos caer, como dijimos en el bloque anterior, y ya lo vamos a leer, el particular tema que hoy tratamos está completito en el libro de Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a Galacia, en el capítulo 3. Lea por favor esto, porque vuelve de nuevo a repetirse una antigua y una vieja herejía que desde hace mucho tiempo amenaza al cristianismo. Lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado y con mucha seriedad para poner un punto a este tema que ya se ha hecho peligroso. Era peligroso ya en el tiempo del apóstol Pablo, cuando el cristianismo empezó a alcanzar a los gentiles también. Y judíos, miembros de la iglesia, empezaron a obligar o a fascinar, como dice el apóstol Pablo, a los gentiles, queriendo
introducirlos dentro del judaísmo. Me remito a las pruebas de la Escritura, y entonces en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado». Y hay cierta fascinación que yo quiero hoy poner claramente, porque así es como comienza esta herejía, o esta vieja herejía, fascinar a los creyentes de hoy con lo judío para terminar en lo que vamos a ver. El resultado final es un judío completo, le llaman ellos. Es decir, abandonar la fe cristiana para transformarse en un judío. Bien, el tiempo de hoy es más peligroso aún que el tiempo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy no tiene los conocimientos que tenía el cristianismo o la gente del tiempo de la primera iglesia. En los primeros siglos de la fe cristiana también hubo apologistas o defensores de la fe. En ese tiempo eran líderes capaces de enfrentar aquellas herejías con un sólido argumento, con un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y tenían cierta ventaja con esto. Aparecía allí un apóstol Pablo, aparecía allí un Apolos, aparecía allí un Pedro, aparecía allí un Bernabé, aparecía allí un Jacobo, aparecía un apologista, es decir, un defensor de la fe. Pablo preparaba apologistas, y en este caso, por ejemplo, mencionemos a Timoteo, quien le dijo que había sido instruido en las Escrituras desde la niñez y que él debía estar enteramente preparado para responder o para dar defensa ante cualquiera que le demande razón de la esperanza que había en él. Es decir, había verdaderos conocedores de las Escrituras y que podían disputar contra aquellos que obligaban o fascinaban, llevando al judaísmo a aquellos que no lo eran. Desafortunadamente, el pueblo cristiano del día de hoy está más envuelto en el misticismo, en el relativismo, en el neocarismatismo, y carece de la herramienta necesaria para enfrentar las falsas doctrinas con argumentos sólidos y presentar una defensa coherente de la fe bíblica. Somos muy místicos, soñamos, volamos, vemos cosas, pero sin el sólido respaldo de la Escritura. Somos relativistas, es decir, todo depende. Somos fuertemente impresionados por lo sensorial, sentimos cosas que es de Dios, pero nunca vamos a la Escritura para ver si realmente es de Dios o no. Somos neocarismáticos, es decir, no somos desde el carisma de la primera iglesia, sino hay un neoliberalismo también dentro de la iglesia que nos hace ver las cosas desde una impresión particular y no desde una impresión bíblica. Y esto es tremendamente peligroso, porque no nos dan a nosotros herramientas para enfrentar las falsas doctrinas. En muchas ocasiones, cristianos de débil fundamento en la palabra y pobre compromiso con la verdad son presa fácil de muchos vientos de doctrina y de estratagemas de engañadores. ¿Por qué? Porque el alimento no es la palabra, sino otras fuentes de dudosa confiabilidad, como por ejemplo mucha de la literatura cristiana actual. No todo lo que hay en librería cristiana es canon. No todo lo que hay en la librería cristiana es fuente bíblica. Hay cosas de dudosa confiabilidad. Hay mucha experiencia volcada, mucha experiencia personal que dice o que no coincide con la Escritura. Hay mucha literatura cristiana actual, mucha buena parte de mensaje también incorporado en la música que nos lleva a una pobreza teológica, predicadores y maestros que aparecen en medios masivos de comunicación que pensamos que tienen la verdad revelada y que simplemente son personas tan pobres en conocimiento como los mismos oyen. Bien, una de las últimas herejías que han surgido es el neojudaísmo mesiánico. Ahora, yo quiero distinguir aquí entre estos neojudaístas mesiánicos y entre los judíos mesiánicos, que hay una gran diferencia. Y quiero hacer la salvedad porque nosotros tenemos una muy buena relación con los judíos mesiánicos, pero no con los neojudaístas mesiánicos.
¿Qué son y cuál es la diferencia? Los judíos mesiánicos son judíos de nacimiento, es decir, son judíos de verdad, que han abrazado el cristianismo, han creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. En su liturgia conservan las raíces judías, mantienen íntegras las doctrinas esenciales también del cristianismo. Ahora, el neojudaísmo mesiánico es conocido también como el movimiento de los nazarenos. Ahora, no es la iglesia del Nazareno, que es una denominación evangélica. Es una secta que procura proselitar, hacer prosélito de cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, ritos y doctrinas judaizantes de ese movimiento. A ver, quiero ser clarito en esta oportunidad. Son personas que están sacando de congregaciones cristianas a cristianos evangélicos que no son judíos, los fascinan para que abandonen las congregaciones cristianas y adopten costumbres, ritos y doctrinas judías de ese movimiento. Este grupo parte de la creencia siguiente. Primero, dicen ellos que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina. Y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales. Es decir, van a buscar de una u otra manera que usted diga, bueno, quizás algún familiar mío es judío. Así que, o quizás yo pertenezca a alguna de las 10 tribus perdidas de Israel. Afirman también que la iglesia cristiana se gentilizó y abandonó su origen judío y que se volvió antisemita y hasta adulteró la Biblia para romper con sus raíces judaicas. Y lo peor aún, rechazan doctrinas claves de la fe cristiana como la Trinidad, la eternidad de Jesús, y declaran además que las Escrituras en sus tradiciones modernas han sido adulteradas y que no son fidelis. Peligrosísima la secta. La persona que nos hacía la pregunta ayer me dijo, ellos no creen en la Trinidad, pastor. Ellos son, en ese caso, emparentados con la práctica de los testigos de Jehová, quienes hacen de Jesús una creación, no a Jesús como Dios. Bien, muy peligroso. Muy peligroso cuando entramos en una práctica que niega la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una práctica que niega la eternidad de Jesús. Y en una práctica que además declara que las Escrituras o las traducciones modernas han sido adulteradas y que no son fidedignas. Hacemos nuestra pausa, ya vuelvo con un redondeo, pero voy a ir a algunas cosas que están ocurriendo en las iglesias evangélicas y que en algún sentido son muy peligrosas porque son los pasos iniciales para entrar dentro de esta práctica judaizante. Y el Padre hoy toma la mano de Jesús. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo,
entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad. Estamos en los originales bíblicos y quizás nos lleve también el próximo programa un poco más acerca de responder a esta pregunta. Ahora, quiero decir algo que pueda abrir los ojos también a la iglesia de hoy y que pueda cerrar las puertas a algo que se puede infiltrar como una energía destructora y como una confusión para el cristianismo de este tiempo. Hace un tiempo atrás llegó la moda de las danzas hebreas. Y no está nada mal que nosotros alabemos y adoremos a Dios con la práctica de estas danzas. Pero también llegó el uso de símbolos judíos. Y también llegó el tocar el shofar o el cuerno para comenzar los cultos. Y también llegaron a manifestarse de nuevo celebraciones de las fiestas judías sin ser judíos y teniendo una rica cultura propia en donde celebrar la presencia de Dios. El peligro es que muchas iglesias comenzaron a copiar esos estilos y llegó el momento en que se levantó una pasión por los judíos, donde algunas iglesias dejaron de usar la cruz y quitaron la cruz de sus púlpitos y empezaron a poner la menorá o el candelabro de los 7 brazos o la estrella de David o cosas por el estilo. Esto es peligroso. El resultado de todo esto es que muchos pastores y líderes ingenuamente han preparado el camino para que surja una nueva forma de apostasía, que es la vieja herejía de siempre, y que está haciendo que muchos cristianos vayan camino a dar el siguiente paso, que no tiene nada que ver con la fe: el ser judíos completos, o volverse al judaísmo y abandonar el cristianismo. Cuando se abre la puerta a estas prácticas que no tienen respaldo alguno en la palabra, en especial no tienen apoyo en la doctrina apostólica contenida en las epístolas, se infiltra toda clase de herejía destructora y confusión. Ahora, déjeme llevarle a que este no era un asunto menor y no era un asunto de este día de hoy. Lo tuvo la primera iglesia en el primer concilio de Jerusalén. Dice la Escritura: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Le suena parecido a lo que estamos viviendo hoy? Si no hacéis el Bar Mishmá, si no practicás la fiesta de los tabernáculos, si no sos, ¿se entiende? No podéis ser salvos. Y dice los apóstoles: puesto que surgió una contienda o discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, otra vez aparecen los fariseos aquí, ¿no?,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se armó tremendo lío. Se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, al darles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces, toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, y este es el concilio de la primera iglesia, que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempo antiguo Moisés tiene en esta ciudad quienes se les prediquen en la sinagoga, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviasen a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos, por medio de ellos escribiendo lo siguiente: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de vosotros, a los cuales no dimos instrucciones, y os han molestado con palabras trastornando vuestras almas, de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviaros a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así hemos enviado a Judá y a Silas, los cuales también os confirman de palabra el mismo informe. Nos ha parecido bien, escuche bien, y ahora termino. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si guardáis de tales cosas, haréis bien, que os vaya bien. ¿Qué hizo la primera iglesia? Un concilio, y no obligó a judaizar, ni a circuncidarse, ni a guardar prácticas judías. En el próximo programa vamos a continuar y vamos a hablar acerca de Gálatas capítulo 3. Más claro que eso no vamos a poder ser en la Escritura. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo,
doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, Él nos ama. Cuánto nos ama Dios. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es su afecto por mí. Y como nos amas, como nos amas, como nos amas, Dios. Como
Estéreo, Hora 11, presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.